ductos radiculares tiene, o sea, cuántas raíces tiene la pieza, la anatomía y distribución de las raíces y el área de lo que es la furca. Esas son las partes importantes que nos interesan evaluar a nivel periodontal. Y a nivel de hueso, nosotros vamos a evaluar la cresta alveolar, la lámina dura, el hueso marginal, el espacio de ligamento periodontal y el hueso interradicular. Entonces nosotros les estoy colocando unas imágenes para que podamos ir ubicándonos en lo que queremos aprender el día de hoy. Tenemos la corona, tenemos la raíz de la pieza, tenemos las estructuras anatómicas que nos interesan, como en el caso de la imagen que estamos viendo acá. Esta es una imagen 3D, para que vean la diferencia entre lo que es una imagen o una radiografía periapical y una imagen 3D. Donde está la flecha amarilla, esto es el piso del seno, y es un corte sagital que después lo vamos a ver más adelante. Pero se los puse porque es una estructura anatómica que es importante evaluar para ver cuánta proximidad, por ejemplo, en este caso hay respecto a esta lesión que presenta esta pieza. También vamos a analizar lo que es el hueso, que sería esta estructura, todo lo que tenemos en el contorno de lo que sería el diente como tal. Entonces, nosotros debemos, como primera parte importante en una radiografía, es ubicar la unión cemento-esmalte. O sea, a veces es fácil, si la radiografía es de buena calidad, va a ser fácil poderla identificar, y si no, entonces tenemos que ver de qué manera la podemos lograr identificar. Entonces esto es lo normal, tenemos la unión cemento-esmalte, y más o menos de 1 a 2 milímetros se va a encontrar el borde del hueso, el hueso alveolar. Esto es lo normal, o sea, no es enfermedad periodontal. Se lo digo porque hay mucha confusión cuando llegan a la clínica y piensan que esa es pérdida ósea. Lo normal es, ubicamos la unión cemento-esmalte y 1 o 2 milímetros arriba se va a encontrar el hueso de la cresta alveolar. Luego vamos a tener que va a estar alterado cuando ya tenemos enfermedad periodontal, como vemos en este caso, donde hay una etapa moderada de destrucción, y la altura del hueso ya va a estar a un nivel mayor de lo que sería la unión cemento-esmalte. Y en casos más severos vamos a tener pérdidas óseas mayores, en donde tenemos acá un defecto óseo vertical, y donde vemos que la pieza pues ha tenido bastante destrucción en todas las piezas. Realmente el hueso se ha destruido en todas las piezas. Entonces, en los casos severos, pues definitivamente las piezas van perdiendo soporte, su soporte se va disminuyendo, y es importante poder evaluar esto y saber también calcular esto, porque les va a servir cuando vean la clasificación de enfermedad periodontal, básicamente periodontitis. Ustedes van a tener, la enfermedad se va a clasificar en estadios y en grados, y en una de estas dos les va a interesar bien calcular cuánto hueso tiene perdido, y esto se mide a través de una reglita que tienen hay perdido y qué porcentaje de hueso se ha perdido, para saber a qué grado o estadio corresponde la destrucción ósea. Entonces nosotros vamos a analizar, como primer punto, determinar la unión cemento-esmalte, vamos a determinar la lámina dura, el espacio del ligamento periodontal y la cresta alveolar. En algunos casos, por ejemplo, como en este caso que tenemos acá, vemos que es un paciente que ha tenido tratamiento de ortodoncia. Las crestas normalmente se pierden y se vuelven romas. Y aquí se pueden generar los espacios o los espacios negros que se llaman, porque se pierde el soporte de la papila y la papila tiende a ser roma. Entonces, es importante identificar y tener la historia del paciente para nosotros saber qué tipo de destrucción, y si es una destrucción real la que el paciente está teniendo por enfermedad periodontal, por un traumatismo, o fue una destrucción previa que el paciente ya la trae.
Por eso es que decimos que la radiografía no es definitiva en el diagnóstico, sino que nos tenemos que fundamentar en la profundidad del sondaje para poder determinar si la pérdida ósea es real en ese momento o no. Bueno, entonces vamos a tener, les puse acá una imagen de un paciente sano, o podría ser que tenga gingivitis, eso va a depender de cómo aparezca clínicamente cuando ustedes lo evalúen, si hay proceso inflamatorio presente con todos sus cambios que se presentan, o si no hay inflamación y tiene una imagen semejante como esta. Si observamos bien, aquí se ve perfectamente la cresta interdental, definitivamente la papila va a estar acá, y este tejido ya me da la impresión a mí que es un paciente que no ha tenido problemas de pérdida ósea. Nos pasamos a la parte posterior, eso ya lo habíamos visto también, en donde es el área que se llama col, que habíamos platicado en los laboratorios, donde tenemos la papila interdental, que es más en forma piramidal en el segmento anterior, y en el segmento posterior tiende a ser más en forma roma o forma de col que le llaman. Entonces, esto es un paciente que lo podríamos considerar a nivel radiográfico sin destrucción ósea. Podemos observar acá también una imagen interesante, no sé si logran verla, este espacio que está acá, que es el espacio del ligamento periodontal, y a la par de este espacio existe lo que es la lámina dura. Esto es bien importante que ustedes lo analicen en las radiografías. Este paciente pues, es un paciente muy sano, un paciente joven, que no tenemos problema. Pero cuando los pacientes adultos ya no presentan estas características, es importante evaluar esta situación, porque si no tenemos el espacio del ligamento periodontal y la pieza está unida al hueso, tenemos un proceso de anquilosis y ahí tenemos que tener mucho cuidado para todos los tratamientos restaurativos que vayamos a realizar. Bueno, entonces en la enfermedad periodontal vamos a tener destrucción leve, una destrucción moderada y una destrucción severa. Puede ser localizada o puede ser generalizada. Eso va a depender de la cantidad de piezas afectadas en las que ustedes estén evaluando al paciente. Entonces acá les puse unos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos, si ustedes observan, tenemos la unión cemento-esmalte. Se ve la cresta un poco alterada, pero acá de este lado hay una pequeña destrucción de hueso, posiblemente por la lesión que tiene la pieza de una fractura de la corona, pero es una destrucción localizada. Si vemos la imagen panorámica, nosotros podemos observar que en realidad la destrucción que existe, o sea, es mínima. Prácticamente podríamos decir que si hay destrucción, es una destrucción muy leve. O sea, el paciente tiene malposición dentaria, tiene problemas posiblemente de caries, algunos cálculos, pero su destrucción, pues no es una destrucción que nosotros pensemos en un proceso severo de una enfermedad. Tenemos lo que sería un caso de una destrucción moderada, en donde podemos observar ya la unión cemento-esmalte, ya vemos la destrucción de hueso, vemos presencia de cálculos, restauraciones sobreextendidas, deficientes. Aquí podemos observar ya un poco de más destrucción. Si ustedes ven la continuidad del hueso, se va perdiendo. O sea, el hueso posiblemente tenga una pérdida ósea horizontal generalizada. Y si vemos en la parte de abajo, pues ya vamos a ver problemas un poco más complejos, como una lesión de Furca, el hueso, la unión cemento-esmalte vendría acá, ya hay una pérdida un poco más severa en este sector, pero no es extrema. Luego, y esta sería una destrucción moderada generalizada. Tenemos ahora una enfermedad periodontal
con una destrucción severa. No sé si la ven clara. Doctora, fíjense que a mí me logró mucho identificar la diferencia entre la severa y la moderada, la verdad. Ya, voy a regresar a la anterior. Esta es la moderada, ¿sí? O sea, la moderada, estamos hablando a nivel radiográfico. Todo esto lo vamos a determinar, siempre va a estar acompañado de la profundidad. Acá podemos observar también, pero no tenemos una lección de Furca definida, ¿sí? Ahora, en la lesión severa, o sea, acá podemos observar nuestras lesiones de Furca ya se ven muy definidas, prácticamente que todas las piezas tienen lesión de Furca. Si logramos identificar eso, Sí, doctora. perdón, ¿sí? Bueno, entonces estamos observando que la destrucción tiene con un patrón bien severo, o sea, el hueso está prácticamente que en algunas piezas está casi que perdido completamente, por ejemplo, como en esta, donde ya hay lo que se llamarían problemas endoperiodontal, en donde ya van a aparecer lesiones apicales en combinación con lesiones periodontales. Por ejemplo, acá también en esta pieza tenemos un problema de una pérdida ósea severa, en donde ya el ápice de la pieza está comprometido y aquí definitivamente va a existir una lesión endoperiodontal porque las bacterias ya lograron invadir este espacio y la pulpa posiblemente ya esté contaminada. Entonces, aquí les puse la imagen periapical de este mismo paciente. Aquí se ve como más severo, se ve como más definida la imagen, no sé si la logran identificar. Se ve la cantidad de cálculos que tiene todo el contorno de la pieza. O sea, es impresionante la cantidad de cálculos que tiene esto, ¿sí? Y definitivamente las lesiones de Furca que tenemos, esta lesión de Furca acá, pero a pesar de ver esta severidad, nosotros nunca podemos pensar en que vamos a condenar al paciente a que pierda todas las piezas. O sea, siempre nuestro objetivo va a ser salvar piezas hasta lo más que se pueda. Y muchas veces es importante establecer un buen diagnóstico periodontal para poder establecer un plan de tratamiento. Previo a después, ustedes poder hacer un plan de tratamiento protésico. A veces no es factible, por ejemplo, en la facultad que les piden un plan de tratamiento, hacer el plan de tratamiento de una vez. Entonces, a veces nosotros, instructores de periodoncia, les sugerimos a ustedes, termine el tratamiento periodontal y hasta que ya sepamos cómo quedó el tratamiento, ya se pasa a hacer la parte del plan de tratamiento restaurativo. En casos como estos, si los llegan a tener, abóquense con nosotros porque definitivamente aquí lo mejor es hacer el tratamiento periodontal y esperar la resolución del tratamiento. No pensar en un plan de tratamiento protésico de una vez, porque son casos complicados. Bueno, Doctora, disculpe, sí. Uh-huh. los cálculos en una radiografía se miran como radiolucentes o radiopacos. Se ven como todo esto que tenés acá. Son radio opacos. Todo esto que Ok. está acá. Mira, todo esto. Mm,
O sea, esto está tapizado de cálculos y el paciente, les digo que este es un paciente mío que ya lo tratamos y estaba totalmente lleno de cálculos. O sea, tenía cálculos impresionantemente. Fue súper duro el tratamiento de este paciente. Súper, súper duro, porque si ven todo, todito, vean todo, en la parte inferior estaba completamente tapizado de cálculos. Entonces, estos casos son bien complicados de resolver y por eso es que tenemos que tener el criterio de saber hacer buenos diagnósticos periodontales. Bueno, estamos en la parte radiográfica. ¿Qué es lo que primero vamos a mirar? Lo que primero vamos a ver es valorar la calidad de la radiografía. Esta radiografía está bien, tiene buen contraste, está bien tomada. Bueno, si la radiografía nosotros vemos que no tiene buen contraste, que no está bien tomada, que salió duplicada, que salió cortada, que no salió completa la corona, que no, entonces sería una radiografía que no es adecuada o es inadecuada, y si es así, la vamos a repetir. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es valorar si la radiografía es posible interpretarla o no. Si esa radiografía sí es posible interpretarla, si es una radiografía adecuada para interpretarla. Entonces nosotros vamos a evaluar dos aspectos importantes en la radiografía. Uno es el diente y el otro es el hueso. En el diente, como lo platicamos anteriormente, la corona de la pieza. En la corona nosotros vamos a ver la anatomía de la corona, la posición que tiene esa corona, si tiene restauraciones, si hay presencia de caries, si hay restauraciones, si es necesario cambiarlas o si no, o si están bien, o si se pueden mejorar o se pueden componer con pulirlas, pues todo eso lo vamos a determinar en la radiografía. Y en la radiografía vamos a evaluar también la parte de lo que es la raíz. En la raíz es importante, cuando es el área posterior, ver lo que es toda la parte de la furcación y el área de la furcación para ver dónde está la furca ubicada. También saber qué número de pieza es, la edad del paciente también es importante, porque recuérdense que conforme los pacientes son mayores en la edad, las raíces se van fusionando. Y, por ejemplo, una segunda molar en un paciente de 70 años posiblemente ya no exista un área de furca, porque ya las raíces se unieron. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en un paciente de 16 años, una pieza, una segunda molar, porque ahí sí vamos a tener posiblemente áreas de furca. Entonces, también tenemos la furca de las piezas molares superiores, y en las molares inferiores, que varía las lesiones de furca dependiendo de la ubicación en que estén. Eso lo vamos a evaluar a nivel de lo que es la raíz de la pieza y lo que sería el diente propiamente. Cuando evaluamos el hueso, que es una parte bien importante considerar, perdón, hice algo. Perdón. Perdónenme, ahorita voy a... Ahí estamos. Cuando vamos a evaluar el hueso, nosotros vamos a poder evaluar el hueso de dos maneras. O sea, si es periodontal o no es periodontal. Doctora, disculpe, no sé si solo es a mí, pero no se ve la presentación. ¿Cómo ve? No se ve. No se ve, No doctora. se mira. No se mira. Doctora. ¿No se ve? No está presentando, No se ve. doctora. No aparece en pantalla. Permítame entonces, quiero ver. ¿Ahorita? ¿Se ve ahorita la presentación? Sí, Ahora sí. Sí. Bueno, perdón. Entonces, les estaba comentando en esta diapositiva que cuando nosotros a nivel de hueso podemos evaluar
la radiografía de diferentes aspectos, pero a nosotros nos interesa evaluar la parte periodontal. ¿En qué otros aspectos lo podríamos evaluar? Por ejemplo, a nivel endodóntico es importante evaluar hueso cuando hay, por ejemplo, una lesión periapical, tipo un quiste o algún crecimiento, o a nivel de la parte de cirugía maxilofacial, por ejemplo, una pieza impactada, qué es lo que ustedes van a hacer, o si hay algún tumor o algún quiste odontogénico. Eso sería también evaluar el hueso, pero para lo que nos interesa a nosotros a nivel periodontal, la evaluación periodontal a nivel de hueso, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa ver? Nos interesa ver si hay pérdida ósea, o sea, cuánto está perdido ese hueso y qué tipo de pérdida ósea tenemos. Nos interesa evaluar la laminadura, o sea, si hay continuidad o no de la laminadura. Nos interesa evaluar el ligamento periodontal, básicamente lo que sería el espacio del ligamento periodontal, que era lo que les comentaba, si existe o no existe ese espacio. Si ese espacio no existe, puede ser que la pieza esté anquilosada. Y les digo y les recomiendo, por favor, que lo evalúen, porque pasa muchas veces, ustedes se meten a hacer una extracción, piensan que la pieza posiblemente sea fácil de extraer, y cuando, por no analizar bien la radiografía, después la pieza no sale, y se dan cuenta después que no existe espacio de ligamento periodontal cuando vuelven a la radiografía y resulta que la pieza está anquilosada, y esa pieza no la van a sacar con nada en el mundo. O sea, ahí tienen que entrar con cirugía, romper con una fresa el hueso para poder hacer la extracción de esa pieza. Si no, no sale. Entonces, por eso es importante evaluar el espacio del ligamento periodontal. Y el trabeculado óseo, que es otro aspecto que nosotros tenemos que evaluar. Bueno, entonces vamos a tener acá, les puse algunas imágenes para que podamos ir como ubicándonos y centrándonos en qué es lo que nosotros realmente evaluamos en una radiografía. Entonces tenemos acá una radiografía de un segmento anterosuperior, en donde tenemos que evaluar, por ejemplo, el diente. O sea, vemos la corona de la pieza, acá vemos una restauración, vemos acá en el lateral otra restauración, una restauración que está deficiente, o sea, ven espacios acá, posiblemente hay filtraciones, en esta también hay filtraciones y en esta también hay filtraciones. Eso es lo que nos correspondería ver a nivel de corona. A nivel de raíz vamos a ver, entonces, como les comenté, el espacio del ligamento periodontal. Lo consiguen ver, está en todo el contorno de la pieza, o sea, está presente. A la par del espacio del ligamento periodontal, vemos entonces lo que sería la laminadura, que va a tener continuidad o discontinuidad. Y esto es un parámetro importante que nos va a servir para saber si hay enfermedad periodontal o no hay enfermedad periodontal, o si está estable o no la enfermedad periodontal. En la radiografía de abajo, si por ejemplo comenzamos a ver el hueso y hablaríamos, y por ejemplo les preguntara, ¿ustedes creen que hay continuidad en la laminadura acá? En estos espacios. ¿Qué piensan? No. O sea, ahí no hay continuidad de laminadura. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que en este momento el hueso está alterado porque no está continuo. En esto hay continuidad de laminadura. Quiere decir que el paciente posiblemente perdió hueso, pero en este momento no hay alteración de esa laminadura, ¿ya? Eso también es importante para poder nosotros interpretar, ¿hay continuidad o no continuidad de la laminadura? ¿Por qué? Porque esto nos va a servir de parámetros también para muchas cosas, como por ejemplo, movilidad dentaria. Pero la movilidad dentaria la podemos tener por trauma oclusal y no necesariamente por una enfermedad periodontal. Entonces, si tenemos discontinuidad de laminadura, hay movilidad, hay trauma, entonces ya tenemos que pensar con qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Entonces, todos esos parámetros tenemos que hacer un juego para poder llegar a buenos diagnósticos y saber qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Entonces, comenzamos con lo básico, como les estoy comentando. Entonces, no tenemos continuidad de laminadura, ya tenemos que sospechar que aquí hay
posiblemente una enfermedad periodontal activa. Y cuando miramos, vemos, por ejemplo, a nivel de la raíz, hay algo extraño acá, ¿sí? Bueno, esto nos hace pensar que es la presencia de cálculos que está en la pieza. Entonces, si yo tengo cálculos, voy a tener un proceso inflamatorio. Entonces ya tengo que pensar que sí es más posible que yo tenga enfermedad periodontal. Entonces, yo voy a evaluar mi hueso y lo voy a evaluar a nivel periodontal. Como les dije, no vamos a evaluar a nivel de endodoncia, ni al nivel de cirugía, ni al nivel de patología. No, a nivel periodontal. Bueno, entonces, yo voy a mirar, ¿tengo pérdida ósea? Sí o no. Definitivamente sí, mi unión cemento-esmalte está acá, el hueso viene acá, veo una pérdida en forma vertical, ¿sí? Y aquí hay un defecto de 2 paredes, en donde yo veo un hueso de este lado y veo un hueso de este lado. El espacio del ligamento periodontal, o sea, está un poco ensanchado en algunas áreas, lo pondría como ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Discontinuidad de laminadura, que fue lo que acabamos de platicar ahorita, y el trabeculado óseo que está alterado. Vemos la imagen de este lado, igual. Miramos, por ejemplo, nuestro hueso debería estar 1 o 2 milímetros de la unión cemento-esmalte, o sea, el hueso viene acá. Si ustedes ven la cantidad de soporte óseo que tiene esta pieza, pues realmente es bien poco. Vemos acá una pérdida ósea, donde vemos un defecto. ¿De qué tipo sería ese defecto? Eso está en el documento. Vertical, ajá. Y vemos también otra lesión que por eso lo puse. Si ustedes ven, o sea, el hueso viene, esta imagen acá, pero también viene acá. ¿Cómo se llama esta lesión? ¿Cómo se llama ese? El sondeo ya nos van a dar ciertas medidas que nosotros ya podemos interpretar ese tipo de lesión. Es bueno que vayan entonces vamos a en la pérdida ósea es la distancia entre la cresta alveolar y la unión cemento-esmalte será de 2 milímetros, no hay pérdida ósea, que fue lo que les dije. Unión cemento-esmalte, 2 milímetros abajo, no hay pérdida ósea. En esta pieza, por ejemplo. Pero si pasamos para acá, ya miramos que aquí hay una lesión, pero que posiblemente la lesión no sea endodóntica, no sea periodontal, puede ser endodóntica por una perforación de un tratamiento de canales o qué sé yo. Lo que tenemos que reportar nosotros es, bueno, hay una lesión acá, hay una lesión de furca, después vamos a averiguar si el problema es periodontal o no, ¿ya? Pero nuestro reporte a nivel radiográfico es lesión. Bueno, si es menos de 2 milímetros, entonces unión cemento-esmalte, no hay pérdida ósea y nos quedamos ahí. Si esto es mayor, como en el caso que tenemos acá abajo, ya vamos entonces a ir analizando un poco más profundamente la radiografía. Cuando la distancia entre la unión cemento-esmalte, ¿sí?, y la cresta alveolar es mayor de 2 milímetros. Entonces vamos a tener pérdida ósea. Entonces en la pérdida ósea vamos a tener 2 grandes grupos. La pérdida ósea horizontal y la pérdida ósea vertical. Realmente esto no es complicado. O sea, una pérdida ósea
horizontal, es como lo ven acá, es un patrón prácticamente en el plano horizontal. Y una pérdida ósea vertical fue como la que miramos en la imagen, o acá podríamos pensar también, la radiografía está un poco distorsionada, en una posible pérdida vertical. Bueno, cuando hay pérdidas óseas verticales, aquí viene la otra parte importante. Hay que ver, y entonces ahí es donde parten los defectos de 2, 3 paredes y la clasificación que está en el documento. Entonces, en la pérdida ósea vertical vamos a tener, puede ser en bucal, puede ser en lingual, y dependiendo de esto va a ser el número de paredes que estén presentes para denominarlas de una pared, de 2 paredes o de 3 paredes. ¿Por qué es importante saber que si es de una, de 2 o 3 paredes? Porque esto me va a permitir hacer el pronóstico de la pieza para saber si la pieza la voy a poder salvar o la pieza se va a perder. Para poder después yo pensar, bueno, voy a perder esta pieza, ¿qué le voy a poner al paciente si se pierde el diente? Y también tenemos lo que serían las lesiones de Furca en el área de piezas con 2 o 3 raíces. No pensemos que solo las molares pueden tener lesión de Furca, porque hay premolares que tienen 2 raíces y pueden tener lesiones de Furca. Entonces tenemos que tener presente que la furcación, así se llama la estructura anatómica, va a estar en las piezas que tienen más de una raíz. Bueno, entonces los patrones de pérdida ósea, dijimos, hay 2 básicamente: el vertical, aquí tenemos lesiones verticales, y el horizontal. Tenemos una lesión de Furca. Básicamente estos son los 2 patrones que existen. En las verticales es donde ya vamos a hablar de 2, 3 paredes. Acá podemos ver estos que están acá, que son imágenes röntgenopacas, son cálculos. Y podemos ver acá una lesión posiblemente de caries que existe acá, a nivel de la unión cemento-esmalte, o podría ser una lesión cervical no cariosa. Habría que corroborarla ya clínicamente con el paciente. Entonces vamos a tener en los defectos óseos verticales, vamos a tener defectos de 1, 2 y 3 paredes. Las 3 paredes es la cantidad de paredes remanentes que están, o las presentes. De 2 paredes son 2 paredes presentes, y de una pared es solo una pared está presente. Entonces, esto les comento porque realmente es importante a la hora de poder hacer nuestra interpretación radiográfica, porque de esto va a depender el pronóstico si se salva o no la pieza. Por ejemplo, es importante saber qué tipo de lesión ósea tiene este diente para yo pensar si lo voy a salvar, lo voy a mantener en la boca, o realmente es una pieza que va a estar perdida. No es lo mismo esto, en donde yo tengo un defecto de este tipo, en donde yo puedo tener muchas posibilidades de que aquí se recupere el hueso y la pieza vuelva a tener su soporte óseo, a tener una lesión en donde no tengo ninguna pared, como sería en el caso de este, en donde las posibilidades de que la pieza permanezca en boca se limitan demasiado. Entonces, los defectos óseos de una pared son los de peor pronóstico, y los de mejor pronóstico son los defectos óseos de 3 paredes. Ahora vamos a hablar un poco sobre lesiones de Furca. En lesiones de Furca hay varias clasificaciones. Yo les estoy presentando esta clasificación que clasifica la Furca en grado 1, 2 y 3, el área de la Furca, que la vamos a hacer con la sonda que se les pidió que presentaran. Esta sonda
Es bien importante que la tengan cuando ya pasen a la clínica, por favor, porque, o sea, sí la necesitamos para hacer las evaluaciones y ver si el paciente tiene una lesión de furca radiográfica y ya nos está indicando para irla a ver clínicamente. Entonces, las lesiones de furca grado 1 van a ser la pérdida ósea de soporte que no excede 1/3 del ancho total del diente. O sea, acá se mira. O sea, está acá incipiente, puede estar por bucal o puede estar por lingual, pero no pasa del otro lado. O sea, realmente en la sonda, si ustedes ven acá, ya cuando tengan su sonda ustedes, esta está marcadita con líneas negras, ¿sí? Entonces, no pasa de la línea negra. Cuando es una lesión de furca grado 2, ya se pasa de la línea negra de la sonda. No sé si lo logran distinguir, pero acá se ve, la sonda tiene todo esto en negrito, aquí se queda en la mitad. Cuando es una grado 2 se va todo lo negrito, pero no pasa al otro lado. Y en el grado 3 atraviesa completamente la sonda. O sea, quiere decir que la tabla bucal y la tabla lingual en molares está perdida completamente. Eso sería con respecto al grosor de la pieza. Entonces, lesiones grado 1, tenemos lesiones grado 2, donde la pérdida que sobrepasa el tercio del ancho, pero no abarca completamente el ancho total de la furcación. Y en el grado 3 sí abarca el ancho completo. Y esta también tiene las subclases A, B y C. Entonces, aquí ya va a ser con respecto a la altura de la furca. Entonces, la pérdida vertical de hueso de 3 milímetros o menos, o sea, del área de la furca, 3 milímetros, acá es de 4 a 6 y acá es 7 o hasta el final. Acá tenemos, aquí les puse, por ejemplo, acá es una lesión de furca bien sutil. Acá tenemos una lesión de furca grado 2 y esta es una grado 3, subclase C. O sea, pasa de lado a lado, se ve que no hay ninguna tabla ahí. Y también su altura, o sea, llega más de 7 milímetros de lo que sería de aquí, de la distancia de acá hasta el fondo o al ápice de la raíz de la pieza. En esta tenemos una lesión de furca, es una pieza superior, molar superior derecha, en donde tenemos también una lesión de furca, pero esto sería una lesión de furca grado 3 con una subclase posiblemente B o A. C no, porque no abarca completamente el largo de la pieza, de la raíz de la pieza. ¿Están claros en eso? Jóvenes, les pregunto. De mi parte, sí, doctora. Sí, bueno, esperemos que sí, porque esto es bien importante, les va a servir un montón para lo que es el diagnóstico de periodontal, de las periodontitis. Bueno, ahora vamos a pasar, ya casi estamos terminando la clase del día de hoy, que esto me pareció interesante que lo aprendan. Sé que están comenzando, pero, o sea, ustedes son una nueva generación y esto es lo que se está viviendo en este momento y es lo que estamos trabajando en las clínicas privadas. Se trabaja con la radiografía digital y con la tomografía ascónico. Entonces, la radiografía digital, pues, o sea, definitivamente tiene sus ventajas, la radiación es mucho menor, las imágenes son más claras, más precisas, las tenemos mucho más rápido, no usamos químicos, por lo que no vamos a contaminar el medio ambiente, porque todos los químicos que se usaban para revelar radiografías definitivamente eran altamente tóxicos y se iban a los drenajes. Tenemos la imagen de lo que sería la tomografía de ascónico.
Y el método que presenta mayor exactitud a la realidad que se evalúa realmente es muy exacta, pero no les puedo decir que es 100% exacta, porque también podemos encontrar algunas fallas en estas imágenes, pero, o sea, tienen un alto porcentaje de precisión. Entonces tenemos acá una imagen de lo que sería la tomografía. Aquí lo más importante es entender los planos que se trabaja la tomografía computarizada. O sea, tenemos estos planos, me imagino que ustedes sí los vieron porque se miran cuando uno recibe anatomía. Es el plano sagital, el plano axial, el plano transaxial y el plano coronal. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque así es como va a ser el corte que se hace en la tomografía cuando uno manda al paciente a hacer una imagen 3D. Entonces, lo que nos mandan a nosotros es un CD en donde están la recopilación de todos los cortes que se hacen a la hora de hacer el análisis con el paciente y nosotros podemos analizar las imágenes en todos estos planos. Y es por eso que nos da bastante exactitud, porque nosotros podemos ubicar las lesiones, podemos saber de qué tamaño exactamente, por ejemplo, es un quiste. Por ejemplo, como vemos acá en este corte transaxial, podemos ver que hay una lesión a nivel apical. Si nosotros la medimos, nos va a dar el tamaño exacto. Nos va a decir, por ejemplo, acá que la tabla bucal está íntegra, pero que a nivel apical hay una perforación del área y nosotros la podemos medir. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, bueno, yo les hablo un poco de mi experiencia clínica, porque es lo que yo hago normalmente. Nosotros usamos esta imagen y cuando hacemos una cirugía, entonces medimos cuántos milímetros hay acá, por ejemplo, 10 milímetros. Entonces yo levanto la encía y destapo el hueso y mido 10 milímetros del borde del hueso y yo sé que voy a encontrar la perforación a este nivel. Eso es súper exacto y ya cuando entro acá me meto y ya saco el quiste y ya se hace lo que se tenga que hacer a nivel quirúrgico. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo. Una radiografía, recuérdense que es bidimensional y esta es una imagen tridimensional. Entonces, este plano nos dice también, por ejemplo, esto es bucal, esto es palatal, nuestra tabla palatal está íntegra, el quiste no llega a palatal, entonces ya nos dice, bueno, cómo lo voy a tratar, si le voy a poner un injerto óseo o qué es lo que yo voy a hacer al respecto. Este es un corte axial y, o sea, les puse aquí también un corte coronal, o sea, que sería como un corte que vendría del frente y se va haciendo hacia atrás. Estos son los planos, o sea, para que tengamos idea, entonces el corte frontal viene como que vinieran haciendo cortes desde nuestra nariz, de la punta de la nariz, y se van haciendo hacia atrás, hasta terminar en la parte posterior de la base del cráneo. El corte sagital es como que comenzáramos en la mano derecha y termináramos en la mano izquierda. Y el corte transversal, como comenzáramos en la punta de la coronilla y termináramos en la punta del pie. Entonces, todas estas cortes se hacen a la hora que el aparato está tomando la imagen y también el corte transaxial, que es bien importante, para que nos dé la imagen que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, acá, vean lo interesante en un corte frontal. Este es lo mismo, un corte transaxial y un corte axial. O sea, cómo nosotros podemos ir viendo, o sea, lo que tenemos hasta que, por ejemplo, acá no se mira y aquí ya se mira que hay perforación de la parte del maxilar inferior en la parte lingual, ¿sí? O sea, esa tabla bucal, esa tabla lingual está perforada, ¿sí? Aquí tenemos una estructura que hay algo acá. Y ya sabemos qué es esto que tenemos acá, ¿ya? Que lo miramos en el corte coronal acá. Entonces, realmente son imágenes que nos ayudan muchísimo y nos ayudan muchísimo para hacer tratamientos y diagnósticos. Ha mejorado muchísimo todo esto.
Esta es la misma imagen que miramos anteriormente. Están los diferentes cortes. Vean acá cómo se ve la lesión y cómo se ve en un corte transaxial. Ya podemos ver la perforación de la tabla bucal y cómo está la lesión a nivel apical que tenemos acá. O sea, aquí tenemos nuestro corte, este lo podemos ir jugando y podemos ir midiendo y viendo en los diferentes cortes la imagen para saber definir completamente cómo está nuestra imagen. Acá tenemos también otras imágenes. Podemos ubicar aquí la lesión, la que vimos anteriormente, o sea, cómo es que está corriendo la imagen, vamos corriendo y vamos viendo y sabemos a qué nivel comienza y a qué nivel termina la lesión para saber también qué estructuras anatómicas debemos de considerar a la hora de hacer un tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un nervio mentoniano cerca, o tenemos el dentario, o tenemos o sea, alguna arteria importante que podamos pasar lastimando a la hora de hacer un procedimiento. Bueno, entonces la tomografía es computarizada de haz cónico. Esta es importante, perdón, les puse esto solo para que veamos lo que les estaba explicando. Este es un caso real. Una paciente con una lesión de Furca, con lesiones apicales, o sea, era un problema endoperiodontal. En este corte medimos cuánto tenían de ancho las raíces y dónde estaba ubicada la Furca, que sería esto, en nuestro corte. Se trabajó a nivel apical, se entró a este nivel, aquí está la Furca. Y teníamos acá también que se ve que el tratamiento de canales no estaba bien terminado. Entonces se quita la raíz de la pieza, se hace una obturación y aquí se ven, o sea, cómo están las raícitas, los dos conductos, y esto se obtura. Y lo que encontramos, también se los puse a propósito, esto, la Furca, la estaba provocando este exceso de material que fue porque al paciente le tomaron una impresión, pusieron un hilo retractor y el material de impresión se fue a esta área. Y la Furca fue provocada por el material de impresión que se quedó ahí. O sea, al paciente le pusieron la corona, con el tiempo fue dando problema de la Furca y lo que resultó era que tenía, cuando se hizo la cirugía, tenía silicona metida en la Furca. Entonces son parte de los problemas, de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando trabajemos en la clínica. Entonces, ya tenemos nuestro diagnóstico y tenemos esto acá. Esto era lo de la clase del día de hoy y tenemos entonces como conclusiones de la importancia de la radiografía. Tenemos que tener una buena imagen radiográfica para poder hacer una buena interpretación. Si la radiografía no está bien, debemos de repetirla. Debemos analizar la corona, la raíz de la pieza. En lo que es la raíz de la pieza, vamos a ver espacio del ligamento periodontal, vamos a ver presencia de laminadura, discontinuidad o no. ¿Qué otro aspecto importante nos interesa saber? ¿Cuántas raíces tiene la pieza? ¿Qué tipo de lesiones hay? ¿Qué tipo de lesiones de Furca tenemos? Si hay defectos verticales o si hay defectos horizontales. Eso básicamente es lo que nos interesa que ustedes aprendan en la interpretación radiográfica. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto. Jóvenes. Yo solo tenía duda de cómo evaluábamos cuántas caras remanentes habían en la lesión vertical de 3 caras. Ahorita vamos a regresar a eso. Acá. O sea... Sí, yo también tenía esa duda, doctora. Sí, miren, esto es bien difícil de entender. La verdad es que es de las cosas más difíciles de entender y de manera virtual es más difícil poderlo explicar. Pero, por ejemplo, esto es como que nosotros tuviéramos un cuarto. O sea, no sé ahorita si están ubicados en un área cuadrada. ¿En donde están, sí o no? ¿Están en un cuarto? Sí.
Sí, va. Ese cuarto tiene ¿cuántas paredes? A 4. a los lados. ¿Cuántas paredes tienen? 4. 4 paredes. Bueno, entonces, si ustedes le quitan una pared a ese cuarto, se queda con 3 paredes. ¿Sí? Entonces, un defecto de 3 paredes es porque tiene 3 paredes presentes. ¿Ya? Entonces, ustedes, lo que sucede es que nosotros podemos tener, veamos esta imagen acá en el lado superior izquierdo, vamos a tener un hueso bucal, vamos a tener un hueso lingual o palatal, vamos a tener un hueso que va a estar en el área interdental, ¿sí? Y el hueso que está pegado a la raíz de la pieza. Ahí son 4 paredes, ¿sí? Cuando nosotros perdemos alguna de esas paredes, se va a llamar un defecto de 3 paredes, ¿ya? Porque se perdió solo una pared. Se pudo haber perdido la pared bucal, se pudo haber perdido, por ejemplo, la pared interdental, un pedazo de la pared interdental, o se perdió la pared que está pegadita a la raíz de la pieza, ¿sí? Cuando es un defecto de 2 paredes, quiere decir que se perdieron 2 paredes y nos quedan 2 paredes únicamente, ¿sí? En estos defectos de 2 paredes, nosotros vamos a tener los famosos cráteres. Nosotros tenemos la tabla lingual y la tabla bucal, pero se perdió el hueso que estaba entre las 2 piezas, ¿sí? Eso es un cráter, que sería como la imagen que está acá abajo. Tenemos una tabla acá. ¿Ven como un contraste menos denso acá? Y aquí se ve la otra línea de hueso. ¿Lo están viendo, sí o no? Sí, doctora. Yo estoy marcando con la flecha. Va, entonces tenemos acá un nivel óseo, acá tenemos otro nivel óseo. Esta densidad es porque hay pérdida de hueso acá. Y aquí nosotros tenemos un hoyo. Y ese hoyo es un defecto óseo de 2 paredes. ¿Ya? Doctora, ¿y solo con la radiografía podemos identificar cuál pared fue la que se perdió o es necesario o se puede ver a simple vista en la inspección clínica? No, en la clínica no lo puedes ver. No, no lo puedes ver. O sea, lo podés interpretar con la profundidad del sondaje, pero tenés que ser muy experto para poderlo interpretar. Pero con el sondaje tú puedes saber si es un defecto es de 2 o de 3 paredes. Y también si es de una, porque en una te va a dar, por ejemplo, ya vieron de profundidad del sondaje, ¿verdad? ¿Ya vieron con la doctora Laura eso? ¿El sondeo, ya vieron? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, nos explicó cómo se hacía. Entonces, por ejemplo, un sondeo, por ejemplo, tú sondeas acá y te va a dar, por ejemplo, una bolsa de 11, te va a dar aquí 10 y aquí te va a dar, por ejemplo, 8, ¿ya? Y del otro lado te va a dar, si te da, por ejemplo, 8, te da 14 y te da 14 acá, quiere decir que ya no hay hueso en ningún lado, ¿sí? O sea, ese sondeo con esa cantidad de profundidades que tenés, quiere decir que ya no hay hueso que soporte ahí nada, pues con la radiografía ya lo puedes mirar también. Entonces, por eso es que la radiografía es complementaria, no es definitiva, ¿sí? Y lo mejor es ya cuando abrís, ¿verdad? Porque cuando abrís ya te encontrás con otra historia también. Pero, por ejemplo, a nivel radiográfico, tú sí puedes saber que esta es una lesión que tiene una tabla aquí y que tiene otra tabla acá. Sí se logra ver, ¿verdad? Sí. Lo logran ver, va. También logran ver acá que aquí se pasa, el rayo pasa directamente, porque no hay nada de hueso. O sea, toda la radiación se fue directa porque no hubo hueso que parar esa radiación. Quiere decir que aquí no hay nada, absolutamente nada de hueso en toda esta parte acá. ¿Ya? Entonces, si no hay hueso, quiere decir que no hay ninguna pared que pare el rayo. Porque ese es al final lo que pasa. Cuando uno toma una radiografía, las paredes hacen que den todos estos contrastes que vemos acá. Entonces, un diente se ve de ese color porque es mucho más denso, por ejemplo,
que un hueso, entonces se ve como más blanco, por decir así, ¿ya? Y el hueso se ve como entre blancos y oscuros porque no es tan denso como el diente. Entonces, toda esta presencia de esto que tenemos acá hace el reflejo de lo que vamos a ver acá. Entonces, si yo no tengo un hueso que pare el rayo, se va a pasar de largo el rayo, como pasa acá. O sea, ya no hay nada que me lo pare. Entonces, quiere decir que aquí no hay absolutamente nada de hueso, ¿sí? Lo único de hueso que podemos tener tal vez es este pedacito acá. Entonces, eso es lo que nos va a servir a nosotros para poder saber qué tipo de lesión tenemos. Entonces, que sería lo mismo que tenemos acá, miren. O sea, aquí se ve, esta radiografía es el reflejo de esto que ven acá. O sea, la pérdida es así, esta pérdida es exactamente así, ¿eh? O sea, aquí la única pared que va a haber posiblemente va a ser esta que está aquí abajito. Pero todo lo demás ya no hay ahí ya no hay pared bucal, no hay pared lingual, no hay pared interdental, ¿sí? En este caso no, en este caso hay todavía tabla bucal, hay tabla palatal, pero no está la interdental, ¿sí? Y en este caso acá, o sea, tenemos un defecto circunferencial en donde posiblemente tenemos la tabla bucal, la palatal, y se perdió parte de acá, de lo que tenemos acá. ¿Estamos claros ahí? Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tenga? Doctora, yo tengo una duda. Ujú, Con este efecto óseo vertical de una pared, se ujú. refiere a de que solo está la presencia de una pared. Solo una hay. Ajá, exactamente. Gracias, doctora. Sí. Ujú. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctora, yo tengo una duda, pero con la hoja de trabajo, solo la hoja de trabajo sí es para hoy. Sí, sí, es para Ok. hoy. Entonces, por eso es que la clase la vamos a terminar ahorita para que les dé tiempo. Entonces, esa hoja la van a resolver dentro de 3, en grupos de 3. O sea, es todavía mucho más fácil, ¿ya? Pero sí la tienen que mandar el día de hoy. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Les va a servir de base la clase y el documento que ya lo tenían que haber leído? Con eso Doctora, pueden resolver bien la hoja. No tiene trampa, no tiene nada que no esté ahí escrito. Ujú. doctora, disculpe. ¿Sí? Fíjese que yo tenía una duda en cuanto a la hoja igual, pero es una pregunta, ¿no? Dice que tenemos que señalar las estructuras anatómicas y señalar en sí la alteración que tenga, pero usted quiere, por ejemplo, le voy a decir de la furca, por ejemplo, señalo la furca y tiene la lesión de la furca en este espacio, algo Ujú. así como, así de simple. Sí, exacto. Sí, o sea, por eso ahí no hay nada que no esté de lo que yo les dije y de lo que está en el documento. O sea, yo no les voy a pedir cosas extraordinarias. O sea, Ok, vamos a hacer las cosas sencillas y conforme vayamos avanzando podemos ir complicando. Pero ahorita me interesa que ustedes sepan dónde hay una furca, dónde hay un defecto horizontal, dónde hay uno vertical. O sea, es las cosas más sencillas, cómo está el espacio de ligamento periodontal, si la pieza tiene más raíces, si hay una lesión de furca en molares, o sea, eso es lo que quiero. Si hay una restauración sobreextendida, si hay presencia de cálculos, eso es lo que me interesa que aprendan y que respondan. Ujú. muchas gracias, doctora. Muy bien, estamos Sí, dígame. Perdón, una duda. Solo A la A no le aparece la hoja. ¿Perdón? Fíjese que a los de la A no nos aparece la hoja. A los de la sección A no les aparece la hoja. Ajá. Permítame, entonces ahorita la vamos a subir porque no sé, ahorita, permítame un momentito, porque lo que sucede es que tengo que hablar con la autora Laura, entonces. Ahorita voy a ver cómo hago para subírselas, ¿oyen? Ok, gracias. Ajá, o no podrían compartir alguien de la sección B con la A.
Jóvenes, Sí, sí, podrían compartirlo para mientras que lo subimos para la Sí. sección A. sí, se lo mando a Leslie y que ella lo comparta con Y ella. tú me haces O favor. en el grupo, que tenemos de Perú. Ah, sin paja. Va. Sí, bueno, Doctora, sí, perdón, ¿la hoja la subimos en PDF y cada persona la sube o solo un miembro No. del grupo? no, solo por grupo, pero no se les Solo va a por olvidar grupo. poner sus nombres. Ah, muy bien, Por gracias, favor, doctora. no se les va a PDF, olvidar ¿verdad? poner los nombres, porque ya me ha pasado con las cosas de laboratorio, si no ponen nombre, o sea, ahorita está haciendo bien, pero ya después, o sea, es complicado calificar si no sabe uno de quién es, pues. Y más que ahorita va a ser por grupo, o sea, por favor pongan bien sus nombres, ¿saben? Gracias, doctora. Y siempre en PDF, ¿verdad? Sí, en PDF, exacto. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda? No, doctora, todo claro. No. Bueno, entonces para el grupo que hace falta nos vemos mañana en el laboratorio y pues cualquier duda estamos a la disposición hoy. Que pasen feliz noche y pues la hoja no es complicada, realmente no es. Pero lo que quiero es que aprendan, ¿verdad? Gracias, Muy doctora. bien. Entonces Gracias, doctora. estamos, Gracias, feliz doctora. noche, que descansen. Mañana nos vemos Gracias, con el doctora. grupo que estamos pendientes. Feliz noche, doctora. Gracias, Feliz doctora. noche. Que descansen. Adiós, adiós. Feliz Doctora, noche. feliz noche. Que descansen. Feliz noche.